En las calles de La Habana y otras ciudades cubanas, la noche cae con una oscuridad casi absoluta. Apagones masivos dejan sin electricidad a más del 60% del país de forma simultánea, con déficits energéticos que superan los 1.500 a 1.900 megavatios y cortes diarios de 16 a 20 horas en muchas provincias. Familias enteras rebuscan en estanterías vacías de tiendas estatales, donde escasean los alimentos básicos, las medicinas y el combustible. Mientras tanto, más de 1 millón de cubanos han abandonado la isla desde 2021 en el mayor éxodo de su historia reciente, reduciendo la población efectiva a entre 8,6 y 9,7 millones de habitantes, según estimaciones demográficas independientes. Cuba enfrenta una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Según el propio Centro de Estudios de la Economía Cubana, CEEC, organismo oficial de la Universidad de La Habana, la economía se contrajo alrededor de un 5% en 2025, el tercer año consecutivo de caída, acumulando una contracción superior al 15% desde 2020. El informe describe un modelo económico agotado, marcado por la crisis energética crónica, la caída libre del turismo, uno de los peores años en 2 décadas, la contracción de sectores productivos como la agricultura, la pesca y la industria azucarera, y una inflación que, aunque oficial ronda el 14% interanual en el mercado formal, golpea con mucha más fuerza los precios de los alimentos y la vida diaria. El sistema eléctrico, obsoleto y dependiente de importaciones de combustible que se han reducido drásticamente, incluyendo el corte de suministros clave de Venezuela, ha sufrido colapsos nacionales repetidos. La escasez generalizada de comida, medicinas y gas para cocinar se ha agravado, junto con una dolarización parcial de la economía y un deterioro visible en servicios básicos como la recolección de basura y el transporte. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha reconocido tiempos difíciles y ha llamado a la resistencia creativa y más sacrificios, mientras organizaciones internacionales alertan sobre el riesgo de un colapso humanitario. Este no es un bache pasajero. Es la culminación de problemas estructurales profundos que muchos analistas describen como el agotamiento de un sistema, agravado por factores externos como sanciones y la pérdida de aliados. Cubanos ya sienten los efectos de la orden de Donald Trump. Debido a la falta de combustible, los transportes ya se ven afectados. Como consecuencia, las rutas nacionales de tren se realizarán cada 8 días por destino. Hoy no tenemos transporte. Y sí, realmente, nos sentimos molestos, incómodos porque no tenemos transporte. No lo tenemos. El 29 de enero, el presidente estadounidense firmó una orden presidencial que amenaza de imponer aranceles a todos los países que suministran petróleo a Cuba. Eso después de haber pausado las entregas desde Venezuela, que le proporciona petróleo que le alcanzaba para cubrir un 30% de sus necesidades energéticas. Para hacer frente a la crisis, el gobierno ya anunció las primeras medidas. Se ha decidido también concentrar las actividades administrativas fundamentales en los días de lunes a jueves, incrementando la eficiencia para atender los diferentes servicios administrativos de la población. Además, el gobierno decidió que se racionará la venta de combustible, priorizándola para los servicios fundamentales, se priorizará el teletrabajo en las empresas y se implementará clases semipresenciales en las universidades. El viernes, México anunció que mandará alimentos y otro tipo de ayuda a la isla, al tiempo que intenta negociar con Estados Unidos para evitar el bloqueo. Y el gobierno de Cuba anunció un plan de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación para enfrentar la crisis energética que sufre la isla por las sanciones de Estados Unidos y garantizar así la vitalidad del país. El gobierno de Cuba anunció el viernes un plan de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación para enfrentar la crisis energética que sufre la isla por las sanciones de Estados Unidos y garantizar la vitalidad del país. Las medidas anunciadas, que fueron aprobadas en una reunión del Consejo de Ministros, obedecen a las políticas de presión de la administración de Donald Trump. Nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar, para garantizar la vitalidad de nuestro país, la vitalidad de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo. Entre las medidas que entrarán en vigor el lunes están la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a 4 días, de lunes a jueves. En materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial. Nosotros tenemos 2
frentes fundamentales que atender en la situación actual. Uno de ellos es la producción de alimentos y el otro es la generación de electricidad. México enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del martes mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos, informó el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuba, bajo embargo económico de Estados Unidos desde hace más de 6 décadas, está sumida en una grave crisis económica, la peor desde la implosión del bloque soviético en 1991. Todo parece indicar que el colapso de Cuba es inminente y justamente hace unas horas se confirmó que Cuba se estaría quedando sin combustible para aviones. Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y va a hacer lo posible para ayudar a la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos. Así afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones. Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos. Así declaró Peskov en una rueda de prensa telefónica e insistió en que la situación en Cuba es realmente crítica. Añadió que estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país y aseguró que Moscú y La Habana estudian posibles vías para solucionar estos problemas o al menos paliarlos. Según informó este lunes el servicio de prensa de la Unión de la Industria Turística Rusa, en estos momentos en la nación caribeña se encuentran alrededor de 4.000 turistas rusos y todos los vuelos previstos se efectúan con normalidad. La víspera, el gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos. En el mensaje oficial, las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación sería por un mes desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo. Así que no hay ninguna duda que los efectos de las sanciones del bloqueo estadounidense está sintiéndose cada vez más tangible en la isla de Cuba y que sin duda alguna también es parte de la repercusión que tuvo aquel operativo estadounidense en Venezuela el 3 de enero de 2026 que trajo como resultado la captura de Nicolás Maduro y que también, dicho sea de paso, el que Venezuela ya no le entregue más petróleo a La Habana. Así que es inminente que Cuba se va a quedar sin combustible para aviones, pero al parecer Rusia estaría ahí para paliar un poco esta crisis aeroportuaria que está afectando a la isla. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque Estados Unidos dijo que va a impedir justamente el ingreso de petróleo, de combustible a la isla. Es bien interesante lo que ocurre con México, porque Claudia Sheinbaum, la presidenta, dijo que bueno, que su intención era enviar 2 buques con combustible allí a Cuba, pero bueno, para no tensionar la relación con Estados Unidos, va a dejar no lo va a hacer. En cambio sí fletó 2 barcos con alimentos, con suministros justamente para los isleños. Veremos qué es lo que ocurre ahora con Rusia. Venezuela, que era el gran proveedor de combustible hacia Cuba, prácticamente gratuito, se los daba justamente por el beneficio que Nicolás Maduro, el régimen chavista, tenía de Cuba. Ustedes saben, la inteligencia cubana está instalada en Venezuela, y hay inclusive quienes decían que Nicolás Maduro era un agente al servicio de Cuba, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sucede. Lo cierto es que quienes están padeciendo
una vez más toda esta situación es el pueblo cubano, que además enfrentó por primera vez en su historia temperaturas de 0 grados, no tenían para calefaccionarse, varios millones de cubanos estaban sin electricidad hace unos días y siguen los cortes, así que el cubano lo está pasando muy pero muy mal. Ya la pasaban mal con el gobierno castrista, claro, que esté Díaz-Canel al frente del poder, y ahora la está pasando peor todavía. Andrés, ahora Díaz-Canel está incluso abriendo la posibilidad de que exista un diálogo entre La Habana y la Casa Blanca. Como sí, está al borde del colapso la isla, ahora sería un poco más fácil para Estados Unidos negociar una posible salida de la dictadura de Cuba, o simplemente viviremos lo que ya hemos vivido con Cuba, de que siempre está al borde del colapso, pero de alguna u otra forma llega a otro país y le salva, y siguen los cubanos viviendo en lo que están viviendo, en la miseria. Mira, honestamente no lo sé, ¿no? Lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo, lo que está pasando en este momento. La Casa Blanca dice que está justamente en negociaciones con Cuba. Ahora, el canciller cubano ha sido, en declaraciones de la semana pasada, ha sido muy enfático, y que ha dicho que hubo contactos con la Casa Blanca, con funcionarios de la Casa Blanca, pero que de ninguna manera hay una agenda establecida, ni hay pautado temas para dialogar en los próximos días, en las próximas semanas, pero reconoce que hay un diálogo, pero que no se han establecido